Pregunta 1. ¿Cuáles son las principales diferencias legales entre un agente inmobiliario y un corredor de bienes raíces en Texas? A. Solo los corredores pueden poseer empresas inmobiliarias. B. Los agentes requieren más educación que los corredores. C. Los corredores no pueden vender propiedades. D. Los agentes tienen más responsabilidades legales que los corredores. Respuesta A. Solo los corredores pueden poseer empresas inmobiliarias. En Texas, la diferencia legal clave es que solo los corredores de bienes raíces pueden poseer y gestionar empresas inmobiliarias, mientras que los agentes deben trabajar bajo los corredores. Pregunta 2. En Texas, ¿cuál es el número máximo de días que tiene un arrendador para devolver el depósito de seguridad después de que un inquilino se muda? A. 30 días. B. 60 días. C. 45 días. D. 90 días. Respuesta. A. 30 días. En Texas, un arrendador tiene un máximo de 30 días para devolver el depósito de seguridad de un inquilino después de que se muda. Pregunta 3. Defina el término propiedad comunitaria, tal como se aplica en la Ley de Bienes Raíces de Texas. A. Propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. B. Propiedad poseída conjuntamente por parejas casadas. C. Propiedad comprada para uso comunitario. D. Propiedad heredada por los cónyuges. Respuesta. A. Propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. En Texas, propiedad comunitaria se refiere a la propiedad adquirida por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio, excluyendo herencias y regalos. Pregunta 4. ¿Cuál es el propósito principal de la Comisión de Bienes Raíces de Texas? TRECC. A. Financiar transacciones inmobiliarias. B. Supervisar y regular la profesión de bienes raíces en Texas. C. Vender bienes raíces, propiedad del Estado. D. Proporcionar asesoría legal a los agentes de bienes raíces. Respuesta. B. Supervisar y regular la profesión de bienes raíces en Texas. El propósito principal de TRE es supervisar y regular la profesión de bienes raíces en Texas, asegurando el cumplimiento de las leyes y protegiendo a los consumidores. Pregunta 5. Describa el concepto de exención de propiedad familiar en la Ley de Propiedad de Texas. A. Exención de impuestos para compradores de vivienda por primera vez. B. Protección contra la venta forzosa para satisfacer deudas. C. Exención de todos los impuestos a la propiedad. D. Tasas hipotecarias reducidas para propietarios. Respuesta. B. Protección contra la venta forzosa para satisfacer deudas. La exención de propiedad familiar en la ley de Texas proporciona a los propietarios protección contra la venta forzosa de su hogar para satisfacer ciertos tipos de deudas. Pregunta 6. Escenario. Un propietario de Texas descubre un artefacto antiguo en su terreno. ¿Qué leyes rigen la propiedad de dichos hallazgos en Texas? A. Leyes federales de antigüedades. B. Ley de tesoros de Texas. C. Derechos de propiedad personal del propietario. D. Regulaciones de la Comisión Histórica de Texas. Respuesta B. Ley de Tesoros de Texas. La Ley de Tesoros de Texas regula la propiedad de artefactos antiguos encontrados en propiedad privada en Texas, generalmente requiriendo su reporte al Estado. Pregunta 7.
Explique las implicaciones legales de un gravamen de mecánico en Texas. A. Permite a un inquilino romper un contrato de arrendamiento anticipadamente. B. Otorga a los acreedores derechos sobre la propiedad de un deudor. C. Otorga a los mecánicos la propiedad de vehículos reparados. D. Asegura el pago por trabajos de construcción o reparación en una propiedad. Respuesta. D. Asegura el pago por trabajos de construcción o reparación en una propiedad. Un gravamen de mecánico en Texas es una herramienta legal que asegura el pago para contratistas o profesionales de reparación que han realizado trabajos en una propiedad. Pregunta 8. En Texas, ¿qué divulgaciones son legalmente requeridas al vender una propiedad residencial? A. Solo divulgaciones sobre desastres naturales. B. Divulgaciones sobre defectos y peligros de la propiedad. C. Situación financiera del vendedor. D. Planes de desarrollo futuro para el área. Respuesta. B. Divulgaciones sobre defectos y peligros de la propiedad. La ley de Texas requiere que los vendedores divulguen defectos y peligros conocidos sobre la propiedad que se está vendiendo. Pregunta 9. Defina período de opción en transacciones de bienes raíces en Texas. A. Tiempo para asegurar financiamiento. B. Tiempo del comprador para realizar una diligencia debida. C. Período de gracia para la terminación del contrato. D. Tiempo del vendedor para aceptar una oferta. Respuesta B. Tiempo del comprador para realizar una diligencia debida. El período de opción en Texas permite a los compradores un tiempo específico para realizar una diligencia debida, como inspecciones, antes de finalizar la compra. Pregunta 10. ¿Cuáles son las implicaciones de que Texas sea un estado de no divulgación en las transacciones de bienes raíces? A. Los precios de venta de las viviendas no se divulgan públicamente. B. No es necesario divulgar los defectos de la propiedad. C. Los agentes no están obligados a divulgar las tasas de comisión. D. Los términos de la hipoteca se mantienen confidenciales. Respuesta. A. Los precios de venta de las viviendas no se divulgan públicamente. En Texas, ser un estado de no divulgación significa que el precio de venta de las viviendas no está obligado a ser divulgado o registrado públicamente. Pregunta 11. Explique el papel de una compañía de títulos en una transacción de bienes raíces en Texas. A. Proporcionar préstamos hipotecarios. B. Asegurar que el título de la propiedad sea válido y transferible. C. Valorar el valor de la propiedad. D. Negociar el contrato de venta. Respuesta. B. Asegurar que el título de la propiedad sea válido y transferible. Una compañía de títulos en Texas juega un papel crucial al asegurar que el título de la propiedad esté claro, válido y libre de gravámenes o disputas antes de la transacción. Pregunta 12. ¿Qué es la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas, DTPA? ¿Y cómo se aplica a los bienes raíces en Texas? A. Regula prácticas comerciales en el mercado de valores. B. Protege a los consumidores contra el fraude en transacciones de bienes raíces. C. Regula acuerdos comerciales internacionales. D. Establece estándares para materiales de construcción. Respuesta B. Protege a los consumidores contra el fraude en transacciones de bienes raíces. La DTPA en Texas está diseñada para proteger a los consumidores, incluyendo en transacciones de bienes raíces, contra prácticas comerciales falsas,
¿Engañosas o fraudulentas? Pregunta 13. Escenario. Un comprador en Texas desea adquirir una propiedad con un contrato de arrendamiento existente. ¿Cómo afecta esto los derechos del comprador como arrendador? A. El contrato de arrendamiento se termina con la venta. B. El comprador debe renegociar los términos del arrendamiento. C. El comprador hereda el contrato de arrendamiento bajo sus términos actuales. D. El comprador no puede convertirse en arrendador hasta que expire el contrato de arrendamiento. Respuesta C. El comprador hereda el contrato de arrendamiento bajo sus términos actuales. En Texas, cuando se vende una propiedad con un contrato de arrendamiento existente, el comprador hereda el contrato y se convierte en arrendador bajo los términos actuales del arrendamiento. Pregunta 14. ¿Qué es la Ley de Propiedad Familiar de Texas y cómo protege a los propietarios? A. Previene ejecuciones hipotecarias. B. Limita aumentos de impuestos sobre la propiedad. C. Protege una porción del valor de la vivienda de los acreedores. D. Ofrece descuentos en seguros. Respuesta. C. Protege una porción del valor de la vivienda de los acreedores. La Ley de Propiedad Familiar de Texas protege a los propietarios al eximir una parte del valor de su vivienda de ciertos acreedores, protegiéndola de la venta forzosa. Pregunta 15. Defina acuerdo de representación del comprador en el contexto de bienes raíces en Texas. A. Un contrato entre comprador y vendedor. B. Un acuerdo que define el presupuesto del comprador. C. Un contrato entre un comprador y un agente de bienes raíces. D. Un acuerdo para una inspección de propiedad. Respuesta. C. Un contrato entre un comprador y un agente de bienes raíces. Un acuerdo de representación del comprador en Texas es un contrato en el que un comprador acepta trabajar exclusivamente con un agente de bienes raíces para la compra de una propiedad. Pregunta 16. ¿Cuáles son las responsabilidades legales de un agente de bienes raíces en Texas al representar a un vendedor? A. Obtener la oferta más alta. B. Divulgar la información financiera del vendedor. C. Asegurarse de que el comprador esté calificado. D. Actuar en el mejor interés del vendedor y divulgar hechos materiales. Respuesta. D. Actuar en el mejor interés del vendedor y divulgar hechos materiales. En Texas, un agente de bienes raíces que representa a un vendedor tiene la responsabilidad legal de actuar en el mejor interés del vendedor y divulgar todos los hechos materiales sobre la propiedad. Pregunta 17. Escenario. Se ha encontrado que una propiedad comercial en Texas viola el cumplimiento de la ADA. ¿Qué pasos debe seguir el propietario? A. Demoler la propiedad. B. Vender la propiedad. C. Hacer las modificaciones necesarias para cumplir con la ADA. D. Pagar una multa a la ADA. Respuesta. C. Hacer las modificaciones necesarias para cumplir con la ADA. Si una propiedad comercial en Texas viola el cumplimiento de la ADA, Ley de Estadounidenses con Discapacidades, el propietario debe hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los estándares de la ADA. Pregunta 18. Explique el concepto de dinero en depósito en transacciones inmobiliarias en Texas. A. Un depósito reembolsable para ver la propiedad. B. Un honorario pagado al agente inmobiliario. C. Un pago inicial en la hipoteca. D. Un depósito que muestra la intención seria del comprador. Respuesta. D. Un depósito que muestra la intención seria del comprador. En Texas,
El dinero en depósito es un depósito que realiza un comprador para demostrar su intención seria de comprar una propiedad y se mantiene en una cuenta de depósito en garantía hasta el cierre de la transacción. Pregunta 19. ¿Cuál es la importancia de las áreas de reinversión comunitaria en Texas? A. Áreas designadas para desarrollo comercial. B. Regiones exentas de impuestos sobre la propiedad. C. Áreas destinadas al desarrollo económico y la revitalización. D. Zonas reservadas para servicios comunitarios. Respuesta. C. Áreas destinadas al desarrollo económico y la revitalización. Las áreas de reinversión comunitaria en Texas son regiones designadas para el desarrollo económico, la revitalización y el aumento de la inversión en vivienda e infraestructura. Pregunta 20. Escenario. Un propietario en Texas quiere impugnar su evaluación de impuestos sobre la propiedad. ¿Cuál es el proceso para esto? A. Presentar una demanda en el tribunal. B. Negociación directa con la autoridad fiscal. C. Presentar una apelación ante la Junta de Revisión del Distrito de Tasación Local. D. Pagar una tarifa para reducir la evaluación. Respuesta. C. Presentar una apelación ante la Junta de Revisión del Distrito de Tasación Local. En Texas, para impugnar una evaluación de impuestos sobre la propiedad, un propietario debe presentar una apelación ante la Junta de Revisión del Distrito de Tasación Local, siguiendo procedimientos y plazos específicos. Pregunta 21. ¿Cómo trata la ley de Texas el concepto de agencia dual en transacciones inmobiliarias? A. Está estrictamente prohibido. B. Está permitido con el consentimiento escrito de todas las partes. C. Se fomenta para mayor eficiencia. D. Solo se permite en transacciones comerciales. Respuesta. B. Está permitido con el consentimiento escrito de todas las partes. La ley de Texas permite la agencia dual en transacciones inmobiliarias, pero requiere el consentimiento escrito de todas las partes involucradas, asegurando plena divulgación y acuerdo. 22. ¿Qué es el Estatuto de Fraudes en Texas y cómo se relaciona con los bienes raíces? A. Una ley que requiere que todo fraude sea reportado dentro de las 48 horas. B. Una regulación sobre la publicidad inmobiliaria. C. Una ley que exige que ciertos contratos, incluidos los de bienes raíces, estén por escrito. D. Una guía para resolver disputas inmobiliarias. Respuesta. C. Una ley que exige que ciertos contratos, incluidos los de bienes raíces, estén por escrito. El Estatuto de Fraudes en Texas es una ley que requiere que ciertos tipos de contratos, incluidos los relacionados con bienes raíces, estén por escrito para ser legalmente exigibles. Pregunta 23. Escenario. En Texas, un comprador descubre problemas de inundación no revelados después de comprar una casa. ¿Qué recurso legal está disponible? A. Presentar una queja ante la Comisión de Bienes Raíces de Texas. B. Demandar al vendedor por incumplimiento de contrato. C. Solicitar una nueva evaluación de impuestos sobre la propiedad. D. Solicitar fondos federales de ayuda en caso de desastre. Respuesta B. Demandar al vendedor por incumplimiento de contrato. Si un comprador en Texas descubre problemas de inundación no revelados después de la compra, puede tener un recurso legal para demandar al vendedor por incumplimiento de contrato o falta de divulgación, dependiendo de las circunstancias. Pregunta 24. Defina abstracto de título en el contexto de bienes raíces en Texas. A. Un resumen de la historia legal de una propiedad. B. Una descripción creativa de una propiedad. C.
La escritura de título abstracta para brevedad. D. Una representación artística de los límites de la propiedad. Respuesta. A. Un resumen de la historia legal de una propiedad. Un abstracto de título en bienes raíces en Texas es un resumen completo que documenta la historia legal y la propiedad de una propiedad. Pregunta 25. ¿Cuáles son los requisitos para un contrato de bienes raíces válido en Texas? A. Acuerdo verbal entre comprador y vendedor. B. Firma de un agente inmobiliario. C. Acuerdo por escrito con las firmas de todas las partes involucradas. D. Aprobación de la Comisión de Bienes Raíces de Texas. Respuesta. C. Acuerdo por escrito con las firmas de todas las partes involucradas. Para que un contrato de bienes raíces sea válido en Texas, debe estar por escrito e incluir las firmas de todas las partes involucradas en la transacción. Pregunta 26. Explique la diferencia entre tenencia conjunta y tenencia en común según la ley de Texas. A. La tenencia conjunta requiere matrimonio. La tenencia en común no. B. La tenencia conjunta incluye derecho de supervivencia. La tenencia en común no. C. La tenencia en común permite participaciones de propiedad desiguales. La tenencia conjunta no. D, B y C. Respuesta D, B y C. Según la ley de Texas, la tenencia conjunta incluye el derecho de supervivencia y requiere igualdad en la propiedad, mientras que la tenencia en común no incluye derechos de supervivencia y permite participaciones de propiedad desiguales. Pregunta 27. Escenario. Un agente de bienes raíces en Texas es acusado de ejercer sin licencia. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? A. Educación continua obligatoria. B. Advertencia y período de prueba. C. Multas y posibles cargos criminales. D. Suspensión automática de la licencia por 1 año. Respuesta. C. Multas y posibles cargos criminales. Ejercer bienes raíces sin licencia en Texas puede llevar a consecuencias serias, incluyendo multas y posibles cargos criminales. Pregunta 28. ¿Cómo aborda la ley de Texas el tema de la pintura a base de plomo en transacciones de bienes raíces? A. Los vendedores deben eliminar toda la pintura a base de plomo antes de vender. B. Divulgación obligatoria de pintura a base de plomo para viviendas construidas antes de 1978. C. Pruebas de pintura a base de plomo para todas las transacciones de bienes raíces. D. No hay requisitos específicos sobre la pintura a base de plomo. Respuesta. B. Divulgación obligatoria de pintura a base de plomo para viviendas construidas antes de 1978. En Texas, los vendedores están obligados a divulgar la presencia de pintura a base de plomo si la vivienda fue construida antes de 1978, de acuerdo con la ley federal. Pregunta 29. ¿Qué es la Junta de Tierras para Veteranos de Texas, o Texas Veterans Land Board, VLB, y cómo impacta en los bienes raíces? A. Una junta que administra parques estatales. B. Un organismo regulador para bienes raíces comerciales. C. Un programa que ofrece beneficios de préstamos para tierras y viviendas a veteranos. D. Un comité para el desarrollo urbano. Respuesta C. Un programa que ofrece beneficios de préstamos para tierras y viviendas a veteranos.
La Junta de Tierras para Veteranos de Texas, base LCB, proporciona beneficios a veteranos para la compra de tierras, préstamos para viviendas y mejoras en el hogar, ayudándolos en las transacciones de bienes raíces. Pregunta 30. Describa el propósito y proceso de un intercambio 1031 en bienes raíces de Texas. A. Un método para la transferencia inmediata de propiedad. B. Un proceso para intercambiar propiedades de inversión y diferir impuestos sobre las ganancias de capital. C. Una plataforma para que los agentes de bienes raíces intercambien propiedades. D. Un sistema para convertir propiedades residenciales en comerciales. Respuesta. B. Un proceso para intercambiar propiedades de inversión y diferir impuestos sobre las ganancias de capital. Un intercambio 1031 en bienes raíces de Texas permite a los inversionistas intercambiar propiedades de tipo similar y diferir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital de la venta. Pregunta 31. Escenario. Se está vendiendo una propiedad en Texas con una servidumbre. ¿Cómo afecta esto el uso y valor de la propiedad? A. La servidumbre anula la venta de la propiedad. B. Normalmente aumenta el valor de la propiedad. C. Puede restringir ciertos usos de la propiedad y afectar su valor. D. Las servidumbres no son legalmente vinculantes en Texas. Respuesta. C. Puede restringir ciertos usos de la propiedad y afectar su valor. Vender una propiedad con una servidumbre en Texas puede afectar su uso, ya que las servidumbres otorgan ciertos derechos a otros sobre la propiedad, lo que también puede afectar su valor. Pregunta 32. Defina título comerciable en bienes raíces de Texas. A. El tipo de título de propiedad más popular. B. Un título libre de defectos o disputas importantes. C. Un título con el mayor valor de mercado. D. Un título comercializado por agentes de bienes raíces. Respuesta. B. Un título libre de defectos o disputas importantes. Un título comerciable en bienes raíces de Texas es un título que está claro, libre de defectos, gravámenes o disputas significativas, lo que lo hace más atractivo para los compradores. Pregunta 33. ¿Cuáles son los requisitos específicos para divulgar muertes en una propiedad en Texas? A. Las muertes siempre deben ser divulgadas. B. Solo deben divulgarse muertes debido a defectos en la propiedad. C. No es necesario divulgar muertes por causas naturales o accidentes no relacionados con la propiedad. D. No hay requisito de divulgar ninguna muerte. Respuesta C. No es necesario divulgar muertes por causas naturales o accidentes no relacionados con la propiedad. En Texas, no hay obligación de divulgar muertes que hayan ocurrido en la propiedad por causas naturales, accidentes no relacionados con la condición de la propiedad, o suicidios. Pregunta 34. Escenario. Un inquilino en Texas rompe un contrato de arrendamiento antes de tiempo. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del propietario? A. El propietario puede quedarse con el depósito de seguridad. B. El propietario debe encontrar un nuevo inquilino lo antes posible. C. El propietario puede volver a alquilar la propiedad inmediatamente sin aviso. D. El propietario no tiene obligaciones. Respuesta. B. El propietario debe encontrar un nuevo inquilino lo antes posible. En Texas, si un inquilino rompe un contrato de arrendamiento antes de tiempo, el propietario está obligado a hacer un esfuerzo razonable para volver a alquilar la propiedad para mitigar los daños. Pregunta 35. Explique el concepto de divulgación del vendedor
en la Ley de Bienes Raíces de Texas? A. Un estado financiero del vendedor. B. Un documento en el que el vendedor divulga defectos conocidos de la propiedad. C. Una lista de todos los propietarios anteriores de la propiedad. D. Una divulgación de los planes futuros del vendedor en bienes raíces. Respuesta. B. Un documento en el que el vendedor divulga defectos conocidos de la propiedad. La divulgación del vendedor en la Ley de Bienes Raíces de Texas implica un documento en el que el vendedor está obligado a divulgar cualquier defecto o problema conocido con la propiedad. Pregunta 36. ¿Cuál es la posición del Código de Propiedad de Texas sobre vivienda justa? A. Prohíbe la discriminación en vivienda basada en clases protegidas específicas. B. Solo aplica a vivienda pública. C. Permite a los propietarios seleccionar inquilinos a su discreción. D. Establece estándares de control de alquileres. Respuesta. A. Prohíbe la discriminación en vivienda basada en clases protegidas específicas. El Código de Propiedad de Texas se alinea con la ley federal en prohibir la discriminación en vivienda basada en raza, color, origen nacional, religión, estado familiar o discapacidad. Pregunta 37. Escenario. Un propietario en Texas quiere convertir su residencia en un alquiler a corto plazo. ¿Qué consideraciones legales aplican? A. No son necesarias consideraciones legales específicas. B. Debe obtener una licencia de propiedad comercial. C. Cumplimiento con las leyes de zonificación locales y posiblemente obtener un permiso. D. Conversión inmediata sin ninguna aprobación. Respuesta. C. Cumplimiento con las leyes de zonificación locales y posiblemente obtener un permiso. En Texas, convertir una residencia en un alquiler a corto plazo puede requerir el cumplimiento de leyes de zonificación locales y regulaciones, y en algunos casos, obtener un permiso o licencia. Pregunta 38. ¿Cómo definen y regulan los estatutos de Texas la publicidad inmobiliaria? A. No hay regulaciones sobre la publicidad ad inmobiliaria. P. La publicidad debe ser veraz y no engañosa. C. Toda la publicidad debe ser aprobada por T. E. T. D. Solo los agentes con licencia pueden hacer publicidad de bienes raíces. Respuesta. B. La publicidad debe ser veraz y no engañosa. Explicación. Los estatutos de Texas requieren que la publicidad inmobiliaria sea honesta, veraz y no engañosa, para garantizar que los consumidores no sean engañados. Pregunta 39. Defina procuring costs en bienes raíces en Texas. A. La razón subyacente del valor de una propiedad. B. La causa principal de disputas de propiedad. C. El rol del agente en llevar a cabo una venta. D. La causa legal para la terminación de un contrato. Respuesta C. El rol del agente en llevar a cabo una venta. Explicación. En bienes raíces, en Texas, procuring costs se refiere a las acciones de un agente que llevan directamente a la venta o compra exitosa de una propiedad. Pregunta 40. Escenario. Una transacción inmobiliaria en Texas se cancela debido a defectos no revelados de la propiedad. ¿Qué acciones legales puede emprender el comprador? A. No hay acciones legales, ya que todas las ventas son finales. B. Demandar por incumplimiento de contrato o tergiversación. C. Solicitar un reembolso a TRECC. D.
Presentar una queja ante la Asociación Local de Bienes Raíces. Respuesta. B. Demandar por incumplimiento de contrato o tergiversación. Explicación. Si una transacción inmobiliaria en Texas falla debido a defectos no revelados, el comprador puede tener fundamentos para demandar al vendedor por incumplimiento de contrato o tergiversación. Pregunta 41. ¿Cuál es la importancia de un survey en una transacción inmobiliaria en Texas? A. Determina el valor de mercado de la propiedad. B. Verifica la descripción legal y los límites de la propiedad. C. Evalúa el impacto ambiental de la propiedad. D. Clasifica el vecindario de la propiedad. Respuesta. B. Verifica la descripción legal y los límites de la propiedad. Explicación. En una transacción inmobiliaria en Texas, un survey es importante ya que verifica la descripción legal y los límites de la propiedad, asegurando precisión en la representación de los límites físicos de la propiedad. Pregunta 42. Defina subagent en el contexto de bienes raíces en Texas. A. Un agente que representa los intereses del comprador. B. Un agente que trabaja bajo otro agente, representando los intereses del vendedor. C. Un agente secundario responsable de cerrar transacciones. D. Un agente que representa tanto al comprador como al vendedor. Respuesta B. Un agente que trabaja bajo otro agente, representando los intereses del vendedor. Explicación. Un subagent en bienes raíces en Texas es un agente que trabaja bajo la dirección de otro agente y representa los intereses del vendedor, no del comprador. Pregunta 43. Escenario. Un propietario en Texas quiere desalojar a un inquilino por falta de pago de alquiler. ¿Qué pasos legales debe seguir? A. Desalojo inmediato sin previo aviso. B. Proporcionar un aviso por escrito con la oportunidad de pagar o desalojar. C. Retener el depósito de seguridad como única acción. D. Informar a la autoridad de vivienda local y esperar aprobación. Respuesta. B. Proporcionar un aviso por escrito con la oportunidad de pagar o desalojar. Explicación. En Texas, un propietario debe proporcionar un aviso por escrito al inquilino, dándole la oportunidad de pagar el alquiler atrasado o desalojar la propiedad antes de proceder con una demanda de desalojo. Pregunta 44. ¿Qué es un TES Residential Service Contract y cuándo se utiliza en transacciones inmobiliarias? A. Un contrato para alquiler residencial. B. Un servicio de garantía para electrodomésticos y sistemas del hogar. C. Un contrato para la gestión de propiedades residenciales. D. Un acuerdo para servicios de listado exclusivo. Respuesta. P. Un servicio de garantía para electrodomésticos y sistemas del hogar. Explicación. En bienes raíces en Texas, un Residential Service Contract es un servicio de garantía del hogar que cubre la reparación o reemplazo de electrodomésticos y sistemas del hogar, y a menudo se utiliza para agregar valor a una transacción inmobiliaria. Pregunta 45. Escenario. Se encuentra que un desarrollo inmobiliario en Texas afecta un hábitat de vida silvestre protegido. ¿Qué regulaciones ambientales deben considerarse? A. Solo los códigos municipales locales. B. La ley de especies en peligro de extinción y otras leyes ambientales relevantes. C. Regulaciones relacionadas con la estética de los edificios. D. No hay regulaciones específicas para hábitats de vida silvestre. Respuesta B. La ley de especies en peligro de extinción y otras leyes ambientales relevantes. Explicación. En Texas,
Los desarrollos inmobiliarios que afectan un hábitat de vida silvestre protegido deben considerar la Ley de Especies en Peligro de Extinción y otras regulaciones ambientales estatales y federales para asegurar la protección del hábitat. Pregunta 46. Explique el Right of First Refusal en la Ley de Propiedad en Texas. A. El derecho a comprar una propiedad antes de que se ofrezca a otros. B. La primera oportunidad de rechazar una propiedad durante una transacción. C. El derecho de un inquilino a rechazar aumentos de alquiler. D. El derecho de ser el primero en ver una propiedad en venta. Respuesta A. El derecho a comprar una propiedad antes de que se ofrezca a otros. Explicación. En Texas, el Right of First Refusal es un derecho contractual que otorga a una persona o entidad la oportunidad de comprar una propiedad antes de que el propietario la ofrezca a otros posibles compradores. Pregunta 47. ¿Cuáles son las implicaciones legales de commingling funds en la práctica de bienes raíces en Texas? A. Se fomenta para transacciones eficientes. B. Conduce a la revocación automática de la licencia de bienes raíces. C. Puede resultar en violaciones legales y éticas por mezclar fondos del cliente con fondos personales. D. No hay implicaciones específicas en Texas. Respuesta: C. Puede resultar en violaciones legales y éticas por mezclar fondos del cliente con fondos personales. Explicación. La mezcla de fondos o commingling funds, que implica mezclar fondos del cliente con fondos personales o comerciales, puede llevar a serias violaciones legales y éticas en la práctica de bienes raíces en Texas. Pregunta 48. Escenario. Un agente inmobiliario en Texas divulga inadvertidamente información confidencial sobre un cliente. ¿Cuáles son las posibles repercusiones éticas y legales? A. Capacitación obligatoria en ética. B. Posible acción legal por violación de confidencialidad y disciplina profesional. C. No hay repercusiones ya que la divulgación fue involuntaria. D. Una multa pagada a la Texas Real Estate Commission. Respuesta B. Posible acción legal por violación de confidencialidad y disciplina profesional. Explicación. La divulgación involuntaria de información confidencial por un agente inmobiliario en Texas puede llevar a acciones legales por violación de confidencialidad y a disciplina profesional, incluyendo sanciones de la Texas Real Estate Commission. Pregunta 49. Define el término lien priority en bienes raíces en Texas. A. El orden en que se pagan los gravámenes durante una venta. B. La importancia de un gravamen según su monto. C. El orden cronológico de la colocación de gravámenes. D. La prioridad de los gravámenes sobre otras deudas. Respuesta. A. El orden en que se pagan los gravámenes durante una venta. Explicación. En bienes raíces en Texas, la lien priority se refiere al orden en el cual los gravámenes sobre una propiedad se pagan durante una venta, generalmente determinado por el orden cronológico de su registro. Pregunta 50. ¿Cómo aborda la ley de Texas las boundary disputes entre propiedades vecinas? A. Solo mediante arbitraje obligatorio. B. Con la intervención inmediata de las autoridades locales. C. Permitiendo que los tribunales determinen los límites de la propiedad. D. Las disputas de límites se consideran asuntos civiles y no están reguladas por la ley. Respuesta. C. Permitiendo que los tribunales determinen los límites de la propiedad. Explicación. En Texas, las disputas de límites entre propiedades vecinas suelen resolverse en tribunales,
donde un juez puede determinar los límites legales de la propiedad basándose en evidencia. Pregunta 51. Escenario. Después de cerrar la venta de una propiedad en Texas, se descubre daño no divulgado de termitas. ¿Cuáles son las opciones del comprador? A. El comprador no tiene recursos después del cierre. B. Emprender acciones legales contra el vendedor por no divulgación. C. Solicitar una subvención estatal para reparaciones. D. Solicitar un reembolso a la Comisión de Bienes Raíces de Texas. Respuesta B. Emprender acciones legales contra el vendedor por no divulgación. Explicación. Si se descubre daño no divulgado de termitas después del cierre de una venta de propiedad en Texas, el comprador puede emprender acciones legales contra el vendedor por no divulgación o tergiversación. Pregunta 52. ¿Qué constituye illegal steering en el contexto de bienes raíces en Texas? A. Dirigir a los clientes hacia o lejos de propiedades basándose en características protegidas. B. Dirigir las negociaciones a favor del vendedor. C. Asesorar a los clientes sobre los mejores prestamistas financieros. D. Elegir propiedades en distritos escolares específicos. Respuesta. A. Dirigir a los clientes hacia o lejos de propiedades basándose en características protegidas. Explicación. Illegal steering. En bienes raíces en Texas implica dirigir a los clientes hacia o lejos de ciertos vecindarios o propiedades basándose en raza, religión u otras características protegidas, lo cual viola las leyes de vivienda justa. Pregunta 53. Explique el concepto de condemnation y cómo se aplica a bienes raíces en Texas. A. El proceso de declarar una propiedad inhabitable. B. Adquisición gubernamental de propiedad privada para uso público. C. El acto de criticar públicamente una propiedad. D. Declarar una propiedad libre de todos los gravámenes. Respuesta. B. Adquisición gubernamental de propiedad privada para uso público. Explicación. Condemnation en bienes raíces en Texas se refiere al proceso mediante el cual el gobierno adquiere propiedad privada para uso público, a menudo involucrando compensación al propietario. Pregunta 54. Escenario. Un propietario en Texas quiere impugnar una decisión de zonificación que afecta su propiedad. ¿Cuál es el proceso? A. Apelar directamente al gobierno estatal. B. Presentar una demanda en un tribunal federal. C. Solicitar una revisión o apelación ante la Junta Local de Zonificación. D. Recabar apoyo de los vecinos. Respuesta. C. Solicitar una revisión o apelación ante la Junta Local de Zonificación. Explicación. Para impugnar una decisión de zonificación en Texas, el propietario debe solicitar una revisión o apelación ante la Junta Local de Zonificación, siguiendo los procedimientos establecidos por el municipio. Pregunta 55. ¿Cuáles son las diferencias entre real property y personal property en la ley de Texas? A. La propiedad inmueble es inamovible, como la tierra y los edificios. La propiedad personal es movible. B. No hay diferencia legal en Texas. C. La propiedad inmueble incluye vehículos. La propiedad personal incluye viviendas. D. La propiedad personal está sujeta a impuestos. La propiedad inmueble no lo está. Respuesta. A. La propiedad inmueble es inamovible, como la tierra y los edificios. La propiedad personal es movible. Explicación. En la ley de Texas, real property,
se refiere a la propiedad inamovible, como la tierra y los edificios, mientras que personal property incluye objetos movibles como muebles y vehículos. Pregunta 56. Escenario. En Texas, un contrato de bienes raíces es incumplido. ¿Qué remedios están disponibles para la parte no incumplidora? A. Solo daños monetarios. B. Cumplimiento específico, daños monetarios o cancelación. C. Solo mediación obligatoria. D. El contrato se anula automáticamente. Respuesta B. Cumplimiento específico, daños monetarios o cancelación. Si se incumple un contrato de bienes raíces en Texas, la parte no incumplidora puede buscar varios remedios, incluidos el cumplimiento específico, exigir el cumplimiento de los términos del contrato, daños monetarios o la cancelación del contrato. Pregunta 57. Defina usura y sus implicaciones en el financiamiento de bienes raíces en Texas. A. Cobrar una tasa de interés ilegalmente alta en préstamos. B. Subvalorar una propiedad para obtener una ganancia financiera. C. No revelar información financiera en una transacción. D. La práctica de otorgar préstamos hipotecarios sin licencia. Respuesta A. Cobrar una tasa de interés ilegalmente alta en préstamos. La usura en el financiamiento de bienes raíces en Texas se refiere a la práctica de cobrar una tasa de interés en préstamos que excede el límite legal establecido por la ley estatal, lo que puede llevar a sanciones legales. Pregunta 58. ¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia de bienes raíces en Texas? A. Completar un número específico de cursos de bienes raíces y aprobar un examen estatal. B. Tener una licenciatura en bienes raíces. C. Ser miembro de una organización nacional de bienes raíces. D. Tener al menos 5 años de experiencia en administración de propiedades. Respuesta. A. Completar un número específico de cursos de bienes raíces y aprobar un examen estatal. Para obtener una licencia de bienes raíces en Texas, los individuos deben completar un número requerido de cursos de educación en bienes raíces y aprobar el examen de licencia estatal. Pregunta 59. Escenario. Se vende una propiedad en Texas con servidumbres no reveladas. ¿Qué recurso tiene el nuevo propietario? A. Las servidumbres se anulan después de la venta. B. Acción legal por falta de divulgación contra el vendedor. C. Solicitar la eliminación de las servidumbres al gobierno local. D. No hay recurso disponible. Respuesta. B. Acción legal por falta de divulgación contra el vendedor. Si se vende una propiedad en Texas con servidumbres no reveladas, el nuevo propietario puede tener la opción de iniciar una acción legal contra el vendedor por no haber revelado las servidumbres durante la transacción. Pregunta 60. Explique el papel de la Ley Federal de Vivienda Justa y cómo afecta las prácticas inmobiliarias en Texas. A. Solo se aplica a proyectos de vivienda financiados federalmente. B. Prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. C. Regula las tasas de interés en préstamos para vivienda. D. Establece estándares de construcción para propiedades residenciales. Respuesta. B. Prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar o discapacidad. La Ley Federal de Vivienda Justa juega un papel crucial en los bienes raíces en Texas al prohibir la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas en función de clases específicas protegidas.